Más adelante en Figment Collectors. Vamos a ver el nuevo sistema de extensión de cuello. Ahí está en su versión corta y ahí en su versión larga. Hola coleccionistas, bienvenidos una vez más a Figment Collectors, donde cada figura cuenta su propia historia. Hoy le haremos unboxing y review a la tan esperada SH Figuarts Goku Super Saiyan de Games Begin. Una figura que marca el inicio de una nueva etapa en la línea Dragon Ball Z. Bandai actualiza por completo los moldes usados hasta ahora, presentándonos al sucesor directo del Goku Full Power con un diseño y articulación totalmente renovado. Así que prepárate, eleva tu ki y acompáñanos en este unboxing y análisis, porque aquí la verdadera batalla apenas comienza. Empezamos con el empaque que mantiene el diseño estándar de la línea SH Figuarts, tematizada con colores amarillo y blanco. La paleta de colores característica de Goku Super Saiyajin cuenta con una ventana frontal que deja ver la figura completa, junto con sus accesorios, y una ilustración del personaje. En la parte trasera encontramos varias fotos promocionales, mostrando poses sugeridas y la información habitual de Bandai Tamashii Nations y Bandai Spirits. Además, esta figura es de tiraje regular y sin los cargos de envío tiene un costo de 4.400 yen, unos $30 aproximadamente a hoy 2025. Y antes de ir directo a la figura, revisemos qué incluye este Goku dentro del empaque. Y aquí lo vemos, viene en presentación de blister sencillo, donde tenemos la figura, 3 cambios de rostro, uno gritando o expulsando ki, otro enojado con los dientes apretados y mirada en ángulo, que le aporta dinamismo a las poses, y otro confiado, siendo similar al de ojos kawaii del Goku Full Power. Además incluye 4 pares de manos, además de los puños, y una cabellera adicional con efecto de aire, pensada para acompañar escenas de carga de energía o movimiento. Y aquí es donde Bandai realmente brilla. Las expresiones están perfectamente esculpidas y logran capturar la esencia del Goku del torneo de Cell. Serenidad, poder y confianza absoluta. Cada rostro transmite intención, desde la calma del guerrero hasta la intensidad del Super Saiyajin en pleno combate. El esculpido de los rostros y la cabellera muestran la evolución de la marca, logrando expresiones prácticamente idénticas a las del manga y el anime. Todo se combina para reflejar la esencia y el espíritu del Saiyajin criado en la tierra. Ahora vamos con los detalles en escultura y pintura, donde casi todo es una novedad. Este Goku presenta el nuevo molde que Bandai usará a partir de ahora, buscando un equilibrio más preciso entre estética y movilidad. Encontramos características similares con el Gohan de la saga de Cell, siendo este una versión beta de lo que tenemos ahora. Ambas figuras están construidas en una combinación entre plástico blando y plástico duro, logrando así mayor rango de movilidad y flexibilidad para la figura. Aquí tenemos en el pecho plástico blando en la parte naranja, también en la parte de la ingle y en esta parte de la cintura. Pero tenemos en plástico duro lo que sería el pecho, la parte azul y las piernas. Otra parte que viene en plástico blando sería la parte de los hombros, donde por fin ya no tenemos esa hombrera de bisagra. Y ahora sí contamos con lo que sería realmente una manga de una camisa como la de Goku. En el caso de Gohan es similar. Tanto las sombreras, la ingle y parte del pecho están hechas en plástico blando. Y la diferencia que tenemos entre ambas figuras sería en las piernas. En el caso de Gohan tenemos rodillas con doble articulación, siendo este el diseño al que estamos acostumbrados. Y en el caso de Goku, el nuevo diseño de la rodilla mejora la continuidad de la silueta y el esculpido, evitando cortes visuales. El esculpido general es completamente nuevo y destaca por la gran definición de los rostros y las proporciones del personaje. Comparado con el Goku Full Power, las diferencias son totales. Mayor definición en los músculos y en el diseño de la hombrera. Pliegues más marcados y detallados en el uniforme. Y un volumen de cabello mucho más natural y similar a lo que vemos en el manga o el anime. Continuamos con la pintura, que está correctamente aplicada, sin errores ni marcas visibles. Los colores son uniformes y coherentes, aunque tenemos una pequeña diferencia entre el azul del pecho, el azul del cinturón y el de las manillas. Incluso en el caso del cinturón, el tono es diferente entre la parte de adelante y la parte de atrás, que tiene un azul más claro, muy similar a las manillas. La figura también tiene un acabado en barniz mate, que ayuda a absorber mejor la luz y resalta las sombras naturales del esculpido.
El sombreado en las piernas está muy bien logrado, aunque como suele hacer Bandai, en la parte trasera no encontramos trabajos de sombras. En cuanto a la calidad de los materiales, la figura se siente completamente sólida, con buen control de calidad. El plástico se siente resistente y agradable al tacto. Y las articulaciones están en su punto, ni rígidas ni flojas. En cuanto a la escala, este nuevo molde encaja perfectamente con el resto de la línea de Dragon Ball Z, así como con figuras third party como Demoniacal Feet o Kamione, integrándose de forma natural en cualquier colección dentro del formato 1:12. Cuenta con una altura de aproximadamente 16.5 centímetros hasta la punta del cabello. Y seguimos con las articulaciones, que al tratarse de este nuevo molde, Bandai promete sorprendernos. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar hacia arriba, ideal para las poses volando, y mirar hacia abajo para poses más desafiantes. En ambos casos vemos un gran rango, aunque empieza a soltarse los rostros. Como parte de la movilidad y de las novedades de esta figura, vamos a ver el nuevo sistema de extensión de cuello. Ahí está en su versión corta y ahí en su versión larga. Extiende aproximadamente unos 2 milímetros. Este sistema consta de un joint especial, que es la combinación de diseño de arquitectura 2.0 y 3.0. De la arquitectura 3.0 tenemos este diseño vertical de un joint sencillo, pero ahora también tenemos esta versión de joint articulado, muy similar al de las muñecas, pero más grande. Esta combinación permite que al bajar la cabeza, esta se acorte y al jalarla se levante. Ahí está más corto y ahí está más extendido. Simplemente lo que se articula es ese ball joint, por eso también tenemos esta curva en el cuello. En los hombros tenemos la nueva articulación llamada Dynamic Shoulder System, que es una combinación entre la articulación de hombro que conocemos y la articulación de mariposa. Entonces, si tomamos la figura y la giramos desde el hombro pero completamente pegado al pecho, tenemos nuestro giro de 360 grados normal. Y podríamos decir que la articulación de mariposa es limitada en este punto, pero si extendemos un poco el brazo, ahí sale un poco, ya tenemos muchísimo más rango y de esa manera sí logramos cruzar los brazos. También este nuevo sistema nos permite elevar el brazo mucho más allá de los 90 grados, sin restricciones. Tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps, así como en las muñecas, además de codos con doble articulación. Y ahora seguimos con otra de las novedades, que se trata de la articulación de torso. Aquí podemos movernos ampliamente hacia adelante, pero perdemos estética. Y podemos movernos ampliamente hacia atrás, pero perdemos estética. Así que para bien o para mal, esta articulación nos permite mucho más rango, pero perdemos definitivamente un poco de estética. Entonces, por temas de diseño y de movilidad, Bandai decidió hacer la parte de lo que sería el abdomen en plástico blando y darnos esta articulación junto con el torso. Con esta articulación de torso y cintura podemos girar 360 grados sin restricciones, además de movernos en todas las direcciones. Y continuando con las piernas, ya que la ingle está hecha en plástico blando, podemos lograr un split casi perfecto. No es de 180 grados, pero es muy amplio. También tenemos esta articulación en muslo que le permite girar en su propio eje. Las piernas pueden elevarse a los 90 grados o incluso más, logrando este rango de patada. Las rodillas cuentan con una articulación que aún podría llamarse articulación doble, con una mejor estética. Y continuamos con una de las novedades en articulaciones. Se trata de un nuevo punto de movimiento en la bota, que nos permite ajustar el ángulo de acuerdo a la pose que estemos haciendo. Sin embargo, revisando un poco el diseño, este solo se conecta por un punto pequeño justo aquí arriba, así que podría llegar a ser frágil y podría romperse nuestra figura en ese punto. Sin embargo, a pesar de que es muy novedosa, este tipo de articulación ya lo hemos visto en el Gogeta de Kamione, ya que aquí también hemos podido detallar una articulación que puede moverse hacia abajo y hacia arriba, y además también podemos moverla en este sentido.
En cuanto al diseño, también se siente mucho más resistente y sólida en comparación a la de Goku. Los pies pueden girar 360 grados, pueden moverse para abajo y para arriba y articula la punta del pie. De esta manera podemos ver que este nuevo Goku tiene una movilidad completamente nueva. Nos permite mucho más rango, pero perdemos un poco de estética. Esto hace parte del equilibrio entre estética y movilidad que Bandai nos propone, pero también es un tema de diseño que podría mejorarse. Ya veremos si en el futuro próximo alguna marca third party, basándose en el molde de este Goku, nos propone una nueva alternativa donde la estética no se vea tan afectada por el buen rango de movimiento. Y después de revisar cada detalle, llegamos a las conclusiones. Este Goku Super Saiyan de Games Begin representa un paso firme hacia el futuro de la línea SH Figuarts. Bandai logra renovar su fórmula clásica, sin perder la esencia que ha definido a Dragon Ball por años. Con un nuevo molde completamente rediseñado, excelente trabajo de esculpido y articulación funcional. Esta figura se siente como el punto de partida de una nueva generación dentro de la colección. Eso sí, al buscar equilibrio entre estética y movilidad, algunos huecos visibles en las poses más amplias pueden romper un poco la silueta, pero son el precio natural de una ingeniería pensada para el máximo rango de movimiento. En conjunto, ofrece equilibrio, presencia y una fidelidad que captura al Goku del torneo de Cell en su versión más humana y poderosa. Un recordatorio de que incluso después de tantos años, Bandai aún puede sorprendernos con su evolución. Si llegaste hasta aquí, saluda a Figbot en los comentarios con tu emoji favorito, que ya está calculando niveles de ki. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana, para no perderte más unboxing como estos. Y recuerda que en Figment Collectors, cada figura cuenta su propia historia.